Un saludo para todos y bienvenidos a una nueva entrega del Dominguero, el programa semanal de Vida Coherente, Sociedad Civil. Bueno, antes de incluso de comentarles cuál va a ser el tema de hoy, quiero decirles que, bueno, los que ya están listos, que no se olviden que mañana empieza el nuevo reto, el onceavo, el número 11, reto de 30 días de coherencia sostenida. Recuerden que la coherencia sostenida cambia las cosas para bien. Siempre cambia las cosas. Porque las cosas que no están para bien proceden de vienen de procesos de incoherencia sostenida. Este es un proceso contrario. Coherencia sostenida, 30 días. Y si pierdo la coherencia, y si me enojo, no pasa nada. Tenemos herramientas para recuperarla enseguida. Muy probado, muy, bueno, ya 11 veces. Esta con esta, ya 10 veces. 500 personas. Y cualquiera de los 500 les va a decir que a algunos les cambió la vida 180 grados y otros al menos les quedó, aprendieron a reconocer cuál es el ámbito del verdadero yo, de la conciencia. Y el ámbito de la conciencia es totalmente distinto a esta realidad, totalmente distinto. Lo primero que se siente es paz, es tranquilidad, es un descanso, es un alivio, es algo que no tiene nada que ver con eso. Y para los que todavía no llegaron, quiero decirles que quedan unos poquitos lugares todavía, tienen algunas horas hasta mañana, quedan unos poquitos lugares, entonces aprovechen, porque cuando llega al número 50, se cierra, se completa el cupo. Después de los 50, bueno, habría que pagarle más a la plataforma para que se amplíe. Entonces cortamos a los 50 y son muy poquitos los que quedan, así que aprovechen porque son oportunidades. $10, los atendemos 30 días, 2 meditaciones por día, herramientas para volver a la coherencia, tienen una charla diaria motivacional, tienen una reunión plenaria todas las semanas, donde hay testimonios, en fin. Es una experiencia importante, estamos muy contentos. Y algunos dirán, ¿por qué lo hacen tan barato? ¿Que es malo? No, lo hacemos muy accesible porque la idea, lo que nosotros queremos, es que el reto de 30 días en coherencia sostenida llegue a todo el mundo, sea accesible para todo el mundo. ¿Mm? Muy bien, el dominguero de hoy trata de el poder de la intención dirigida a través de las meditaciones grupales.
creo que decía en la página que pusimos grupos grandes de meditación, sí, es lo mismo. Y bueno, es un poco, no la continuación del programa del jueves, sino la aclaración de algunas cosas que varias personas me dijeron que no se habían entendido el jueves pasado. No las culpo, no son fáciles de entender. No hay por qué entender a la primera. Y hay que aceptarlo, hay que ser humilde. Bueno, no se yo tampoco lo entendí a la primera. Pero hoy vamos a aclarar esas cosas. Yo partía de la base del asombro. Y el asombro, ¿saben qué es? El principio de toda filosofía es el asombro. Así empezó el hombre a pensar por sí mismo, asombrándose de las cosas. La vida es un milagro en realidad y es digna de asombro. Entonces, si el poder de la meditación grupal fue probado, fue comprobado, funciona, es efectivo, es eficaz en conflictos armados, bajaban los índices de muertes hasta la cuarta parte y la violencia hasta el 80%, es decir, cosas así, números grandes. La experiencia de John Hailing, que es la que me voy a basar ahora también, y también les voy a contar cómo meditaba Jacobo Greenberg, porque también me impactó los puntos en común que tenemos con Jacobo. Jacobo Greenberg, como toda persona consciente que vivía desde la conciencia y pensante, él tenía su propia teoría, la teoría sintérgica. Bueno, yo tengo mi propia teoría también. O sea, la nomenclatura puede variar, los nombres pueden variar, pero hay una cantidad de puntos en común que los quiero compartir con ustedes porque, bueno, no solo me encontré con la forma de meditar de Jacobo Greenberg, sino que conseguí un libro, Estar en él sin yo. Estar en él sin el yo. Y es muy poético, es un libro muy lindo, cortito pero lindo, muy bonito. Tenía la capacidad de sacar lo mejor de cada cosa. Él sacaba lo mejor del misticismo, sacaba lo mejor del chamanismo, sacaba lo mejor de la cábala, pero no se comprometía con ninguna. Él tenía su propia. Él decía, hasta acá entendí. Mi entendimiento llega hasta acá. Y bueno, comparto esto con esto y esto con esto y esto con esto. Pero era su teoría. Y esta persona, para su época, fue un adelantado. Eso me di cuenta en unas tertulias que salieron en televisión española. Directamente no le entienden nada. No le entendían nada. El año 1989, todos doctores, todos escritores, ¿no? Nadie le entendía nada. Como si hablara en otro idioma. Y ahora, escuchándolo ahora, es prácticamente, es vida coherente, es nuestra cosmovisión, con otros nombres.
De allí que estoy tan, me van a disculpar, pero estoy tan motivado y impresionado con el amigo Jacobo Greenberg, orgullosamente mexicano. Muy bien. Entonces, si meditar en grupo es tan eficiente, es tan eficaz, ¿por qué se usó tan pocas veces en la historia? ¿Por qué? O sea, por un lado decimos que queremos cambiar el mundo, que queremos un mundo mejor, que estamos hartos de la violencia, especialmente aquí la violencia, no la violencia, las muertes, los homicidios por el narcotráfico, por los cárteles de la droga, subió en algunos lugares un 300%. O sea, está en un nivel histórico prácticamente uno de los más altos, si no el más alto de la historia. Entonces, le preguntan a cualquier mexicano, está harto, 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 porque eso, ¿ustedes creen que solamente es el problema de la inseguridad, de caer en un fuego cruzado? No es solo eso. Es todo el ambiente tóxico que generan. Planificar un homicidio genera todo un ambiente tóxico, pero muy, muy negativo, muy tóxico. Entonces, les repito, por un lado queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar el país primero, después el mundo. Por otro lado, eso por un lado. En la otra mano tengo la solución. Y no lo entiendo, porque la tercera cosa que yo veo, cualquiera diría, bueno, si tienes probado y comprobado que la meditación grupal sirve y es efectiva, y estás harto y quieres cambiar, bueno, la tercera cosa sería ponerte a meditar en grupo, directamente. Eh, yo estaba un poquito desanimado, no, no llegó un desánimo, pero un poquito eh, no tan contento como estoy todos los días en semanas pasadas, porque yo veía una falta de interés. Estoy hablando ahora de la gente de vida 40, ¿no? Falta de interés, falta de identificación, falta de compromiso. Y yo esto se lo atribuyo a la programación del sistema y ahora otra cosa que les voy a explicar, que tiene que ver con el inconsciente de cada uno. Pero ah, ayer el viernes, hicimos una meditación grupal, con 73 personas a la vez. O sea, estaba que reventaba la plataforma en el sentido de que habíamos pagado por 50 y había 73. No sé qué facturas nos van a pasar después. Y bueno, quiero decirles que es una delicia. Yo no sé cómo hay personas que pueden, bueno, lo que no conozco no le pongo interés, por supuesto, ¿no? Fue una delicia en el sentido de que los 73, como uno, entramos en el ámbito de la conciencia, nos
sincronizamos, dirigimos la intención a un solo objetivo y por supuesto en este caso hicimos un decreto con toda la seguridad de que eso va a funcionar. O sea, ¿qué hicimos? Mandar energía e información coherente a un objetivo específico del planeta para mejorar una situación específica. Pero lo hermoso, lo agradable, sentirse más seguro que nunca, sentirse tan en mi hogar, tan en mi casa, tan uno con los otros 72, yo no lo puedo describir con palabras. O sea, es un sentimiento que no se puede, es un sentimiento profundo. Ya les había dicho que los sentimientos que vienen de la conciencia son profundos, son complejos, son estables, no lo voy a olvidar nunca más. No es que pasa como un sentimiento, como una emoción de placer del cerebro, no, esto no pasa, esto no me lo olvido nunca más. Si yo me fuera de esta dimensión mañana, esta experiencia es una de las que me llevo, pero como una de las primeras que me llevo, destacada como una joya sobre cualquier otra que he tenido en mi vida. Esta fue para mí la meditación grupal más grande de mi vida, para mí, para otros tal vez no. Toda una experiencia hermosa. Entonces me pongo a pensar, si para la próxima meditación grupal de los miembros Vida Coherente, cada uno trae a otro, o sea, a uno solo, acompáñame, vamos. O desde tu casa, no tienes ni que moverte desde tu casa. Yo creo que en la próxima vez llegamos a 150 fácil. Así que desde ya vamos a hacer arreglos con la plataforma, porque cada vez si pasa los 50 hay que pagar, si pasa los 100 hay que pagar, 150 hay que pagar. Así que desde ya, estoy tan seguro que vamos a llegar a los 150 que desde ya vamos a hacer los arreglos con la plataforma que usamos para que no haya problemas después. Tuvimos por ahí algún problemita de alguien que quería entrar y no podía. Y yo creo que es por eso, porque ya estamos súper pasados de los 50. Nosotros esperábamos 50 personas. Esperábamos 50 personas y nos encontramos con la sorpresa de 73. Increíble. Y para la próxima vamos a hacer 150. Estoy seguro. Y cuanto más seamos, mejor es la experiencia. John Hailing, en el año 1993, John Hailing es un doctor en física de partículas, pero que se pasó para el lado de la energía, un convertido. Y bueno, realizó algunas experiencias, no tantas como, increíblemente, no tantas como tal vez se esperaría de este hombre. La más famosa que hizo fue esa del 93 en la ciudad de Washington, D.C., que fue todo un éxito, todo un éxito. Allí se puso a trabajar con todas las autoridades, el FBI, y él había calculado que iba a haber un descenso de la violencia y un descenso de la criminalidad de un 20% y llegó a un 25%.
Finalmente consiguió 2.500 meditadores. Luego parece que llegó a 4.000 porque al haber 2.500, por allí muchos les entró la curiosidad y quisieron aprender y quisieron sumarse, así que finalmente llegaron a 4.000. Y fue todo un éxito. Tanto que el FBI firmó la investigación como que ellos formaron parte del equipo y que apoyaban los resultados como un buen método, el FBI diciendo eso, como un buen método para combatir la delincuencia. O sea, funciona, no hay ninguna duda. Y les voy a leer una frase textual de John Hailing de ese año, porque hasta ese año se estaba trabajando con el 1% de la población, por aquello del centésimo mono, ¿se acuerdan? Se trabajaba con el 1% de la población y allí hubo problemas porque lo hicieron en 1972 en 24 ciudades de Estados Unidos, chicas de 10.000 habitantes. Entonces eran grupos de 100. Y bueno, no fue un fracaso total. Mientras estaban meditando allí, bajaban los índices de delincuencia y los índices de violencia. Pero cuando dejaban de meditar, había como un efecto rebote y subían más de lo que estaban antes, los índices de violencia y los índices de delincuencia. Entonces muchos dicen que fue un fracaso. Pero esto de John Hailing fue 20 años después. O sea, las cosas al principio cuestan. Todo lo que uno empieza a hacer, todo lo que uno aprende, al principio cuesta, obviamente. Y John Hailing mejoró muchísimo el arte de meditar. Por supuesto lo enseñó, es instructor de meditación. Y las cosas salieron bien. Él fue el que cambió el 1% por la raíz cuadrada del 1%, que es un número muchísimo menor. Actualmente deben ser 8.700, porque por la cantidad de la población mundial que va subiendo constantemente, ¿no? O sea, en aquella época no eran 7.000 millones, eran menos. Y lo estaba haciendo para una ciudad de millones de habitantes, pero una sola ciudad. Y él calculó que la masa crítica para lograr cambios o para mejorar es la raíz cuadrada del 1%. Pero no de cualquier manera, no que se junten y mediten y ya, no. Y luego les voy a contar una experiencia donde no funcionó como se esperaba. Textual, John Hailing. Si la raíz cuadrada del 1% de la población mundial se mantiene de forma consciente, escuchen bien, irresponsable y responsable, conectados ¿a qué? Al corazón, que ya sabemos que el corazón a su vez está conectado a una inteligencia superior, lo que nosotros llamamos conciencia absoluta, como quieran, campo unificado,
según el autor cambian los nombres. El orden implicado de David Bohm. Conectados al corazón y a la unidad, lo que yo digo, tener la conciencia de unidad activada, que se puede. No es que yo me encuentro con la conciencia de unidad una sola vez y ya está. No, 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 no. No. La conciencia de unidad se puede activar. Después puedo volver al ego y me pierdo otra vez. Pero hay modos, y esto lo descubrió Jacobo Grinberg, de activar la conciencia de que soy uno con todos. La conciencia de unidad. Termina, el resto de la humanidad dará ese mismo paso. Lo leo de una sola vez. Si la raíz cuadrada del 1% de la población mundial se mantiene de forma consciente y responsable, conectados al corazón y a la unidad, el resto de la humanidad dará ese mismo paso. John Hale, como una profecía. Nosotros hablamos de entrelazar las conciencias individuales. O sea, no, tampoco es cuestión de ponernos allí las 73 personas en línea, en esa plataforma nos vemos, nos escuchamos, podemos participar, hablar, etcétera, como si estuviéramos en un salón, igual. Pero tenemos que entrelazarnos, entrelazar las conciencias circunscritas, entrelazar las conciencias individuales. ¿Qué significa? Unir las energías, acoplarlas, sincronizar la variabilidad de los ritmos cardíacos. Los corazones sincronizados lo que hacen es lograr una unidad de propósito, la intención enfocada hacia una sola cosa. ¿Mm? Juntos entramos en el ámbito de la conciencia. Ahí está donde viene ese sentimiento que imposible de explicar, porque juntos entramos en el ámbito de la conciencia como uno solo, los 73 como uno solo, y dirigimos la intención a objetivos definidos. Lo que no se entendió del programa pasado es una ley que se descubrió en 1981 de la física, que es muy interesante porque esa señal que nosotros mandamos, conciencial, coherente, se puede amplificar y no se puede calcular cuánto. ¿Por qué se da esto? Por la interferencia, el ruido que le dice. Es el único caso en la física que la interferencia, el ruido, es constructivo. Y justamente se refiere a lo que sucede cuando un grupo de emisores se unen en una misma frecuencia. Ahí hay interferencias. Esas interferencias provocan una amplificación, pero es una amplificación impredecible. Yo tuve la oportunidad de verlo analizando los trabajos del Instituto de Matemáticas del Corazón. De paso les cuento. Hay una manera de transmitir energía directamente a una persona mediante el contacto físico. Energía coherente del corazón al cerebro. O sea, si yo soy el emisor, le voy a transmitir coherencia cardíaca a su cerebro
para que en su cerebro haya coherencia también. Bueno, eso se hace tomándose de las manos, pero tomándose de las manos de manera cruzada, ¿sí? Derecha con derecha, izquierda con izquierda. Esta es la manera de hacerlo, bien tomado de la mano. Como en los domingueros no puedo mostrar nada, no lo pueden ver, pero fue así. El emisor, siempre el emisor está conectado a un electrocardiograma que da una gráfica. Esta gráfica era bastante, o sea, bastante horizontal y tenía un pico con un dibujo específico. Bueno, así tomados de la mano, el receptor está conectado a electroencefalogramas, pero separados, es decir, el hemisferio izquierdo separado del derecho. Y el resultado fue así. En el hemisferio izquierdo hubo transmisión de energía coherente, sí, pero subió un poquito nada más. Muy poquito. Y en el hemisferio derecho, que está como más conectado al corazón, tiene más que ver con el corazón, porque es la parte del cerebro que se ocupa, no es como el izquierdo que se ocupa de la lógica, no, es la parte creativa, así que tiene mucho más que ver con el corazón. La energía coherente se duplicó así. Pero yo no vi uno, vi una cantidad. Y en algunos se cuadruplicó. Entonces, cuando somos 73 personas meditando y mandando intención coherente hacia un objetivo común, nosotros no sabemos, por esa ley física que se llama resonancia estocástica. Estocástica significa al azar, aleatoria. Precisamente es impredecible el resultado porque es aleatorio, es al azar. Lo descubrieron en Italia 3 personas. Roberto Benzi fue el que dijo, en italiano. Parece exagerado esto, pero dice que como si una persona se pusiera a saltar aleatoriamente, dando golpes en el suelo, aleatoriamente, y a esa misma frecuencia aleatoria se pusiera a oscilar todo el monte Everest, todo el monte Everest, un poquito exagerado, para decir que no hay límite. No sabemos, no podemos predecir qué amplificación va a salir de la interferencia, del ruido. Así que la raíz cuadrada del 1%, sí, está bien. Y el 1% también está bien. Pero no, yo hasta donde sé, nadie tuvo en cuenta esto. Y esto es muy importante. Porque podemos tener resultados mucho mayores, o no, porque es aleatorio, de lo que pensábamos. ¿Mm? Resonancia estocástica. Espero que lo hayan entendido ahora. Lo voy a decir de otra manera. Supongamos que fuimos 75 los que estuvimos meditando. Para la próxima meditación vamos a hacer 150. Entonces ustedes van a decir es el doble. La potencia de la energía se duplica, es el doble. No necesariamente.
podría cuadruplicarse perfectamente, podría multiplicarse por 10 perfectamente, por la interferencia. Estamos acostumbrados nosotros a procesos lineales. 1, 2, 3, 4, 5. Así estamos acostumbrados. Hay un principio, hay un fin. Y después 1, 2, 3. Bueno, esto es así. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 21, 22, 23, 80. Así es. Aleatorio. Espero que se entienda ahora. Porque es muy importante. Bueno, les decía que les iba a hablar un poco de la meditación como la entiende Jacobo Grinberg. Meditar es ir a la conciencia para él, es lo mismo que para nosotros. Ir a la conciencia, nada más. Entonces cuando le preguntaron en un programa qué es la conciencia, me reí mucho. Él dijo, la conciencia no se puede definir, pero lo dijo rapidísimo, no se puede definir, porque si la pudiera definir, quiere decir que hay algo anterior a la conciencia y no hay nada anterior a la conciencia. O sea que la conciencia sería limitada y habría otra cosa anterior. No se puede definir. Entonces la interrumpió la persona que estaba allí. Y le dijo, no, lo que pasa es que aquí tiene una connotación ética, moral, la palabra conciencia. Y lo que me hizo reír fue la mirada que puso así como hacia arriba, como diciendo. O sea, ¿que vamos a hablar de las connotaciones o vamos a hablar de la conciencia? Notable. Y bueno, él afirma que, bueno, no se puede definir, pero hay un proceso donde se la puede ver, digamos, en cierto sentido, percibir, apreciar, que es el proceso de la creación de la realidad perceptual que percibimos todos los días. ¿Cómo se crea para Jacobo Grinberg la realidad cotidiana? Lo que vemos, los objetos que vemos todos los días. Bueno, hay un campo que es lo mismo que nosotros le decimos conciencia absoluta. Si quieren campo unificado, él le llamaba latis, que significa enrejado. Bueno, ese enrejado es totalmente coherente y totalmente equilibrado. A su vez, el campo neuronal que tenemos cada uno tiene la propiedad de provocar alteraciones, y al provocar alteraciones en ese campo perfectamente equilibrado y perfectamente coherente, va formando los objetos. Lo que hace el campo neuronal es interpretar la información. En ese campo, que él le llamaba latiz, está la información, pero no está en la cualidad, no están las características de las cosas. El campo neuronal lo que hace es leer la información. Y entre los dos salen las características de los objetos que vemos todos los días. Y él dice, esos objetos existen. Claro que existen, pero como conciencia. La sustancia es la conciencia. Todo es conciencia. Esa teoría se llama panpsiquismo. Todo es conciencia. Bueno, yo no sé cuántos lo entendieron de allí, pero
Lo importante y lo que me corrobora que hay que ir al ámbito de la conciencia y la conciencia no la podemos definir porque no hay nada anterior a la conciencia. Coincidimos perfectamente. Finalmente, el látiz y el campo neuronal están unidos, obviamente. Lo que hay es un proceso de lectura de la información y proyección de la realidad, igual que nosotros. Y el campo es holográfico, por supuesto. Bueno, me estoy yendo del tema. ¿Cómo hacía él para meditar? Bueno, es una meditación muy similar. Empieza con una respiración que tiene un compás regular. La nuestra 5 segundos, él también. Pero él ponía casi todo el énfasis al principio en la observación, mucho más que nosotros. O sea, empiezo observando la respiración, ¿sí? Después sigo observando los sentimientos, los pensamientos. No los juzgo, los pensamientos los dejo pasar hasta que llego, decía él, a un umbral. En nuestras meditaciones también se llega a un umbral, se llega a una entrada. Y cuando paso ese umbral, me encuentro conmigo mismo. Exactamente igual. Cuando entramos, cuando pasamos el umbral, nos encontramos con nuestro verdadero yo, con la conciencia individual. De lo que no hablaba él, y en ese momento, porque no estaba hablando de la meditación grupal, estaba hablando de cómo meditaba él personalmente, fue de la intención dirigida. La misma meditación que usaba Jacobo Grinberg, más la intención dirigida, que es lo que usamos nosotros, es la meditación que hace Vida Coherente. Igual. ¿Ah? Sabiendo que la conciencia no se puede definir, es el ser no se puede definir. No voy a hablar del ser. Dice Grinberg que no hablen del ser, no piensen en el ser, no lo analicen, sean. Ustedes tienen que dejar de pensar en el ser, tienen que ser. Ya. Muy buen consejo. La conciencia es lo mismo. Basta, hay un momento que hay que dejar de analizarla. Hay que estar en la conciencia, hay que ir a la conciencia, hay que vivir desde la conciencia de allá, salir del ego y vivir desde la conciencia. Para el próximo programa les voy a traer algunas afirmaciones que tenía sobre el ego de ese libro que les estoy diciendo. Es exactamente igual a lo que pensamos nosotros. El ego es todo lo limitado, todo lo que no tiene nada que ver con la verdadera realidad. Bueno, y ya que estamos, si la conciencia no se puede definir y si meditar es ir a la conciencia, primero que nada, ¿cómo me doy cuenta si estoy en la conciencia? Hay muchas maneras de darse cuenta. Y cuando sé que estoy en la conciencia o estoy en el ser, dejen de analizar el ser, sean. Bueno, ¿y cuándo sé que estoy en el ser? Que llegué. Hay indicadores. Hay indicadores
Y yo saqué 7 indicadores de Jacobo Greenberg. Tiene más, pero hay algunos, como le fueron copiando frases que él repetía, algunos dicen lo mismo de otra manera. Así que limpié un poco eso y saqué los 7 indicadores de Greenberg para saber cuándo estoy en la conciencia o en el ser, lo mismo. Yo sé que estoy allí cuando lo que hago coincide punto a punto con lo que pienso. Coherencia. Lo que hago, incluso lo que quiero hacer, coincide, pero no en algunas cosas sí y en otras no, y no. Punto a punto con lo que pienso, con lo que estoy convencido. Eso le llamamos coherencia a nosotros. Y es una característica de la coherencia, hay muchas más. Segundo, cuando todo es importante y valioso y se deja de jerarquizar. En el universo no hay jerarquías, punto. Ni para mí, ni para Jacobo Greenberg. El dejar de jerarquizar es un indicador de que llegué y estoy viviendo desde la conciencia. Tercero, cuando desaparece por completo el propósito vital de la autocomplacencia. Yo no estoy diciendo que se pongan a sufrir, estoy diciendo que cuando el propósito de mi vida es autocomplacerme, se llama hedonismo eso, entonces no estoy allí, porque posteriormente a la desaparición de Jacobo Greenberg se demostró, varias universidades lo demostraron, que el altruismo, que es lo contrario, o sea, el hedonismo es complacerme a mí, y el altruismo es complacer al otro, de alter, otro. Se demostró que el altruismo me proporciona mucho más felicidad que el hedonismo. Pero probado experimentalmente. Las personas altruistas son más felices que las hedonistas, cuyo propósito es la autocomplacencia. Si tu propósito es la autocomplacencia, estás en el ego, hermano. Y el ego es un pozo sin fondo, no lo llena con nada. Puedes estar, buscar, llenarte de cosas materiales. Nunca se llena. Cuarto, cuando te deja de interesar que otros noten el cambio. Si te interesa o haces las cosas por el reconocimiento, haces las cosas para que los otros digan, wow, qué persona más consciente, que no estás en la conciencia, estás totalmente en el ego. No, te tiene que dejar de interesar lo que ven los otros respecto a tu trabajo conciencial. Tu trabajo conciencial es tuyo, ¿sí? Y puede ser que lo que vean los otros no tenga nada que ver con la realidad. Quinto, cuando todo se convierte en uno mismo. Todo, no solamente todos, sino que todo, y todo es conciencia, se convierte en uno mismo.
Acá está el sexto, cuando se deja de pensar en el ser y se es. Me pueden pensar todo lo que quieran en el ser. Yo puedo darle atributos, características del ser. No sirve para nada analizar o pensar en el ser. Ustedes tienen que ser, no pensar en el ser. Y el séptimo y final, cuando se es libre. Y ustedes ya saben que la única manera de ser libre es desde la conciencia. Saben perfectamente que el cerebro no es libre, demostrado por la neurociencia. Ya no hay margen de discusión. Algunos neurocientíficos le van a decir, eso está a discusión, nada, nada. Desde el cerebro no eres libre. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Ni siquiera tengo que contarles cómo son los experimentos. Piensen si no es así. Bueno, quería terminar contándoles que cantidad no es calidad en esto, de los grupos grandes de coherencia. Cantidad no es calidad, porque el famoso día de la meditación y la oración por la paz, el gran logro de ese día fue que se llegó a reunir 1 millón de personas, 1 millón de personas en 70 partes del mundo diferentes, pero en vivo y en directo, así frente a frente, agarrados de la mano, 1 millón. Pero lo que no miente son las gráficas del doctor Roger Nelson en Princeton, porque esto fue en el 2007, 20 de mayo del 2007. Y el doctor Roger Nelson tiene este proyecto de conciencia global que le da una gráfica y él puede interpretar si realmente eso tuvo los efectos deseados. Quiero decirles que para ser 1 millón de personas, los resultados fueron muy pobres, muy pobres. En un momento, si ustedes van a la página de Roger Nelson, los acontecimientos están ordenados por fecha, pero en algún momento nos tomamos el trabajo de ordenarlos por significatividad. O sea, ¿qué acontecimiento fue más significativo? El Día Mundial de la Paz, de la meditación y de la oración por la paz, creo que era el penúltimo. El último era la muerte de Hugo Chávez y después venía el Día Mundial de la meditación y la oración por la paz. Y cosas como la muerte de la princesa Diana por arriba. Y el 11 de septiembre por arriba, ¿no? O sea que no significó lo que tendría que haber significado el hecho de reunir 1 millón de personas. Cantidad no es calidad en esto. Así que esperamos con toda seguridad, para la próxima meditación grupal, al doble, 150. Aunque sabemos que cantidad no es calidad, pero 150 es un gran número, excelente. Eso es lo que esperamos. Y para mañana, los que todavía están en duda, vayan directamente a la página, que es www.vidacoherente.com.mx, y se anotan en el reto de 30 días, que todavía quedan unos poquitos lugares y luego se cierra.
Así que nos volvemos a ver, bueno, ahora el jueves que viene, como siempre, y después en el consabido dominguero la semana próxima. Que estén bien.